cifras arteriales mayor a 140-90, más de 20 semanas, pero se le asocia proteinuras o alguna clínica de vasoespasmo, que posteriormente vamos a hablar de ello, se va a denominar preeclampsia. Y esta preeclampsia se va a clasificar en dos ámbitos, que son los con datos de severidad y sin datos de severidad. Con datos de severidad, si la cifra es mayor a 110, 160/110, o va a tener clínica de vasoespasmo. Posteriormente, también tenemos otra clasificación, que es la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Es aquella paciente que, ya siendo diagnosticada como hipertensa crónica, pasada las 20 semanas, hay la presencia de proteinuria. Entonces, por eso es que su nombre se dice con preeclampsia sobreagregada, porque se le agrega la preeclampsia. A esta paciente hipertensa crónica se le añade la preeclampsia. Entonces, esas son las clasificaciones. Y bueno, posteriormente tenemos lo que es eclampsia cuando aparecen las convulsiones, que es preeclampsia más convulsiones, y síndrome de Hett, que también ya lo vamos a definir poco a poco conforme avance yo las diapositivas. Entonces, ya saben, la clasificación de las enfermedades hipertensivas del embarazo. En resumen, hipertensión crónica diagnosticada antes, puede ser diagnosticada antes del embarazo o también durante las primeras 20 semanas de gestación, que no se resuelven con el posparto, es decir, la paciente se queda con la presión arterial elevada. La hipertensión gestacional, que les acabo de decir que es la presión en una gestante mayor a 20 semanas sin proteinuria y que se resuelve después de las 12 semanas posparto. La preeclampsia en sí, que es la hipertensión mayor o igual a 140/90 con presencia de proteinuria, que aparecen después de las 20 semanas de gestación. La eclampsia, que vendría a ser la preeclampsia más las convulsiones, y la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada, que, como les mencioné, es la presencia de una paciente ya diagnosticada con hipertensión crónica, que pasada las 20 semanas se le añade proteinuria y vendría a ser una preeclampsia sobreagregada. Entonces, para poder entender lo que es la preeclampsia, para poder saber sobre esta enfermedad, debemos saber la fisiopatología, debemos saber cómo funciona, cómo es que se desarrolla esta enfermedad. Para comenzar, hasta el día de hoy se desconoce la causa del origen de la preeclampsia. Se dice que su causa es multifactorial. Hay muchas teorías para ello, pero una de las principales teorías es la que vamos a hablar ahora, que es por la cual la gran mayoría se inclina, y se trata sobre la implantación anormal de la placenta y la vasculogénesis. Hablemos entonces, para comenzar, tenemos la unidad de lo que es ramas uterinas con la placenta, y tenemos que el aporte sanguíneo principal del útero va a provenir de la arteria uterina, tanto derecha como izquierda, las cuales se van a ramificar en arteria arcuata, arteria radial, arteria basal y finalmente la arteria espiral. Si ustedes se dan cuenta, todo este complejo ocurre entre el miometrio y la decidua, ¿ya? Entonces aquí es donde va a ocurrir todos los problemas con relación a la preeclampsia. Entonces, también para saber sobre esta teoría de la invasión trofoblástico, del problema de la implantación anormal de la placenta, tenemos que saber la placentación normal. Ustedes ya han llevado el curso de embriología, así como también han llevado lo que es la formación de la placenta. Entonces, es más sencillo para ustedes entender que lo que es el problema va a ocurrir desde la formación del trofoblasto, ¿no? El trofoblasto sabemos que tiene el citotrofoblasto y el citotrofoblasto. La invasión trofoblástica, que es la que ocurre, por ejemplo, acá estamos viendo una paciente no embarazada, una paciente normal y una paciente con preeclampsia. La invasión trofoblástica van a ocurrir dos oleadas, como le llaman, o la primera invasión y la segunda invasión, o la primera oleada o la segunda oleada trofoblástica. ¿Ya? La primera invasión o la primera oleada trofoblástica va a ocurrir entre las semanas 9 y 12. Y esto va a ocurrir en los segmentos deciduales de las arterias espirales. O sea, en la parte decidual de la decidua, en esta partecita va a ocurrir la primera invasión trofoblástica, la primera oleada. La segunda invasión trofoblástica, que es a partir de la semana 16 hasta la semana 22, que es un promedio, lo dicen en promedio 18 semanas, va a ocurrir en los segmentos miometriales, es decir, en esta parte del miometrio.
En esta parte va a ocurrir la segunda oleada trofoblástica. Este proceso de oleadas va a producir un ensanchamiento de la arteria espiral. Su calibre va a comenzar a aumentar y va a ser entre 4 a 6 veces lo normal. Eso es lo normal que debería pasar. ¿Qué es lo que va a pasar en la preeclampsia? En la preeclampsia, lo que va a suceder es que no lo normal, como había mencionado, es una buena invasión de las células del trofoblasto. Acá están viendo la invasión de las células del trofoblasto. Van a invadir, van a hacer que la arteria espiral comience a ensancharse y eso va a ocasionar que el flujo sanguíneo sea bueno, aumente el flujo sanguíneo, baje la resistencia y eso que va a ser lo normal, va a nutrir muy bien al producto, al feto, y bueno, no va a haber ningún daño endotelial a nivel de la mamá. Pero ¿qué es lo que sucede en la preeclampsia? En la preeclampsia va a haber una mala invasión de las células de trofoblasto, como acá estamos observando. No se va a invadir adecuadamente la célula de trofoblasto. Entonces, ¿qué va a pasar acá con la túnica media, con la capa del músculo liso de la arteria espiral? No se va a ensanchar, no va a aumentar el calibre. Por el contrario, se va a reducir el calibre. ¿Qué va a ocasionar esto? Que el flujo sanguíneo sea muy reducido. El flujo sanguíneo va a ser bajo y va a haber una alta resistencia. Y eso es lo que va a causar la insuficiencia placentaria y posteriormente va a causar la disfunción endotelial. Por eso es importante siempre tener en cuenta saber cómo es el proceso, como les había mencionado, lo normal, la invasión trofoblástica normal y qué es lo que ocurre en la pacientes con preeclampsia. Entonces, esos defectos de la invasión de los trofoblastos en las arterias espirales, el no reemplazo de las capas endometriales, va a ocasionar la disminución de la perfusión de la placenta e hipoxia. Va a perder la elasticidad, la arteria espiral, va a perder su control vasomotor y todo eso va a ocasionar, como le había mencionado posteriormente, problemas a nivel de hipoxia fetal, entre otros problemas maternos. La primera etapa, la primera parte que ocurre, va a suceder antes de las 20 semanas, y esto es muy importante que lo sepan, antes de las 20 semanas. ¿Qué quiere decir? Que antes de las 20 semanas va a haber un periodo asintomático de la paciente, no va a presentar ningún problema. Una vez que ya comience a ocurrir todos estos problemas, va a suceder un estrés oxidativo, va a haber liberación de factores antiangiogénicos, va a haber alteración de la función endotelial, va a haber aumento de los agentes vasopresores y disminución de los agentes vasodilatadores que van a conllevar a una vasoconstricción y aumento de la resistencia vascular periférica. Al mismo tiempo va a haber activación de la cascada de coagulación con aumento de agregantes plaquetarios y antiagregantes plaquetarios. Toda esta partecita que es la segunda etapa, que es donde va a comenzar a alterarse toda la función endotelial, van a comenzar a dañar todos los órganos y ahí van a comenzar a aparecer los síntomas en la paciente. Por eso es que se dice que la segunda etapa es a partir de las 20 semanas. Primera etapa antes de las 20 semanas asintomática y segunda etapa a partir de las 20 semanas, que ya van a comenzar a presentar los síntomas. Entonces, el daño endotelial va a producir trasudado en el plasma, disminución de la volemia, aumento de la permeabilidad vascular y posteriormente la aparición de edemas. Va a ocasionar vasoconstricción con aumento del tromboxano, la endotelina y disminución de la prostaciclina y óxido nítrico. Es decir, aumentan los vasoconstrictores y disminuyen los vasodilatadores. Esto nos va a llevar finalmente ¿a qué? A la falla de los órganos. Como les había mencionado, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar necrosis hepatocelular, ¿no? En donde vamos a ver alteradas las funciones hepáticas, va a haber endoteliosis glomerular, es decir, alteración a nivel del riñón, isquemia del sistema nervioso central, es por eso que también en las pacientes con preeclampsia van a comenzar a aparecer ya en grado de severidad edema cerebral, cefalea, alteraciones visuales y problemas hematológicos que va a ocasionar edema, trombocitopenia, activaciones de la coagulación, síndrome de HELLP y todas las complicaciones. En eso termina finalmente la preeclampsia. Para eso debemos entender, entonces según los avances y los estudios que se han estado haciendo,
tenemos factores clínicos que van a ocasionar o a predisponer a las pacientes a desarrollar preeclampsia. ¿Quiénes pueden hacer mayor riesgo de preeclampsia? Aquí tenemos, esta es la clasificación de los factores clínicos de la última actualización del UpToDate, y esta es de la COG, del Colegio Americano de Obstetricias. En realidad son muy similares, pero más se utiliza el de la COG porque es un poco más resumido. Entonces, ¿quiénes tienen mayor riesgo de hacer preeclampsia? Las pacientes nulíparas, las pacientes con gestación múltiple, es decir, los embarazos gemelares, los trillizos, cuatrillizos, entre otros, la preeclampsia en gestaciones previas, la hipertensa crónica, la diabetes gestacional, las trombofilias hereditarias, el lupus, cuando la paciente presenta una obesidad a partir de grado 1 pregestacional, el síndrome antifosfolipídico, una edad materna mayor de 35 años, enfermedad renal, terapia de reproducción asistida y apnea obstructiva del sueño. Todos estos factores de riesgo son multifactoriales, ¿ya? Pero todos tienen un fin común, que es finalmente, por ejemplo, el problema endotelial. De ellos, por ejemplo, el que va a la cabeza de todas es la preeclampsia con gestaciones previas. Se dice que toda paciente que va a la consulta prenatal y que tenga antecedente de preeclampsia tiene 10 veces más riesgo de hacer nuevamente preeclampsia que una paciente que no la ha tenido. Asimismo, la diabetes gestacional. La diabetes gestacional tiene 8 veces, la paciente tiene mayor riesgo de hacer preeclampsia. ¿Por qué? Porque en la diabetes gestacional, ¿qué es lo que a veces ocurre? Ocurre problemas a nivel de los vasos, ¿no? A nivel endotelial. ¿Qué ocurre, por ejemplo, aquí en las trombofilias hereditarias, en el lupus, en el síndrome antifosfolipídico? Todos ellos que tienen en común que son enfermedades inmunes. También hay un factor inmunitario que puede favorecer al riesgo del desarrollo de preeclampsia, ¿no? Y así cada una de ellas tiene, un fin de hacer que la paciente, predisponer a la paciente al desarrollo de preeclampsia. Entonces es muy importante a veces tener en cuenta los antecedentes de la paciente. Cuando nosotros tenemos una paciente en el control prenatal o tenemos una paciente con nuestra historia clínica, es muy importante la anamnesis. Para eso preguntarle a la paciente si es su primer embarazo, si es su segundo, si en el anterior embarazo ha tenido algún problema, entre otro tipo de factores. Entonces, acá, ya. Esta es una lámina que en realidad resume todo lo que les acabo de mencionar de la fisiopatología. Si anteriormente no han entendido, en las anteriores láminas no han entendido la fisiopatología, en esta lámina vamos a resumirlo todo para que lo puedan entender. Y es muy importante que entiendan esto para que más adelante ustedes puedan saber lo que es el tratamiento, lo que es la prevención, lo que es el desarrollo del avance de la preeclampsia, en qué termina finalmente la preeclampsia. Entonces es muy importante saber la fisiopatología. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, ya está dividido, por ejemplo, tenemos dividido acá las dos fases, como les había mencionado. La primera fase, que es la fase asintomática, y la segunda fase, que es la fase ya sintomática, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí arriba tenemos los factores tenemos los, ay, perdón. Aquí tenemos, por ejemplo, voy a proceder acá, ya. Aquí tenemos las causas multifactoriales, ¿no? Las causas multifactoriales, en ellas tenemos, por ejemplo, a las pacientes, las causas maternas, las causas fetales y también los antecedentes, ¿no? Entre las causas maternas, ya hemos dicho, la edad materna avanzada, lo que es las comorbilidades como diabetes, presión, enfermedades del riñón, las otras causas fetales, como son, ay, disculpen que se presione esto, las causas fetales, como son que sean embarazos, que sean múltiples embarazos, que tengan algún problema también de mala adaptación inmunológica fetal, y también, por ejemplo, la historia de la paciente con preeclampsia previa.
historia familiar de preeclampsia, es decir, todos los factores de riesgo que acabamos de mencionar. Tenemos esos factores de riesgo que hemos mencionado y vamos a tener, ¿qué vamos a tener aquí? Esto de aquí nos va a ocasionar una alteración en la remodelación de las arterias espirales. Aquí vemos la unidad de placenta, feto y mamá. Útero, placenta y feto. El problema siempre va a ser a este nivel. Nos vamos entonces, ¿qué dijimos que hay en el embarazo normal? Un ensanchamiento de la arteria espiral, ¿no? Que es lo normal que tiene que suceder. ¿Y qué sucede en la preeclampsia? Va a disminuir el calibre de las arterias espirales y por lo tanto esa mala invasión del trofoblasto nos va a ocasionar isquemia e hipoxia de la placenta, nos va a causar disfunción endotelial sistémica y finalmente toda esta parte que es asintomática, que en todas estas 20 semanas ha sucedido todo este problema, nos va a suceder a partir de las 20 semanas, va a comenzar la fase 2, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la circulación materna. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la fase 2? Va a disminuir los factores angiogénicos y van a aumentar los factores antiangiogénicos. Dentro de los factores angiogénicos tenemos lo que es el factor de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento placentario, y también vamos a observar lo que son el aumento de las citoquinas inflamatorias como interleuquina 6 y factor necrosis tumoral. Todos estos problemitas que están aquí nos van a ocasionar, ¿qué cosa? Vasoconstricción periférica. La vasoconstricción periférica nos puede ocasionar, ¿qué cosa? Formación de microtrombos. Y también la vasoconstricción periférica nos va a ocasionar fuga capilar. Entonces, todos estos problemas a este nivel, ¿qué van a desencadenar? Complicaciones maternas. ¿Qué complicación? La preeclampsia con criterio de severidad, sin criterio de severidad, el HELP y finalmente también la eclampsia. Todas las complicaciones, como les mencioné, van a terminar en complicaciones fetales. ¿Qué va a ocurrir cuando no hay una buena invasión trofoblástica, no hay una buena oxigenación? Isquemia de la placenta, hipoxia de la placenta, restricción del crecimiento intrauterino, hipoxia fetal, puede ocasionar oligohidramnios, hasta desprendimiento prematuro de placenta o los óbitos fetales. ¿Qué ocasiona a nivel vascular? Ocasiona hipertensión, ocasiona edema pulmonar, hemólisis, también ocasiona lo que es la plaquetopenia. ¿Qué sucede a nivel de riñón? Proteinuria, oligouria, endoteliosis glomerular. ¿Qué ocasiona en el hígado? Elevación de las transaminasas, coagulopatías. ¿Qué ocasiona en el cerebro? Pues la cefalea, las alteraciones visuales, náuseas y vómitos, edema cerebral o también las convulsiones que son eclampsia. Entonces, todo esto es lo que ocurre a nivel materno-fetal y que ocasiona lo que es la preeclampsia. Entonces, hablemos en sí de preeclampsia, porque dentro de los estados hipertensivos del embarazo, lo que más nos interesa en todo esto es preeclampsia. ¿Qué es preeclampsia? Preeclampsia está definida como la hipertensión gestacional, es decir, con una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 o una diastólica mayor o igual a 90 en más de 20 semanas de gestación, que se acompaña de una o de las más siguientes condiciones. Proteinuria. La proteinuria puede ser mayor o igual a 2 cruces en una tira reactiva. Puede ser que la relación proteína-creatinina esté mayor o igual a 30 miligramos por milimol. Una relación albúmina-creatinina mayor o igual a 8 miligramos milimol o mayor o igual a 300 miligramos de proteína en 24 horas. La que más usamos nosotros es la proteinuria semicuantitativa, que también se traduce en la tira reactiva, que es de 2 cruces, y también la de 300 miligramos en 24 horas, ¿no? La famosa proteinuria en 24 horas que solicitamos nosotros en los exámenes de laboratorio. También, como está diciendo aquí, acompañada de una o más siguientes condiciones, son otras disfunciones de órganos terminales maternos, es decir, complicaciones neurológicas, hematológicas, renales o hepáticas. Todo esto define preeclampsia.
Ojo que aquí no estoy hablando de preeclampsia con criterio de severidad, sin criterio de severidad, simplemente el diagnóstico de preeclampsia. ¿Qué quiere decir, doctora? De que, por ejemplo, si yo tengo una paciente con presión arterial de 150/90, pero que no tiene proteinuria, pero que me viene, por ejemplo, con dolor en epigastrio y alteración de las enzimas hepáticas, a esa paciente, así no tenga proteinuria, yo ya la califico como una paciente con preeclampsia, sino que ¿qué voy a colocar aquí? El apellido. El apellido va a ser preeclampsia con criterio de severidad, que ahorita lo vamos a definir. Entonces, la proteinuria en realidad sí se presenta en la preeclampsia en una gran mayoría de porcentajes, pero en una muy poca minoría no presenta proteinuria, o a veces, bueno, los exámenes laboratoriales también a veces tiene su rango de error, pero si tiene otra presencia de disfunción de órganos terminales maternos, ya me obliga a sospechar o a pensar o a inclinarme en el diagnóstico de preeclampsia. Entonces, diagnóstico de signos y síntomas. Para comenzar, antes hablábamos de preeclampsia leve o severa, inclusive mucho más antes hablábamos de preeclampsia leve, moderada o severa, hace mucho tiempo. Después comenzó solamente a llamarse preeclampsia leve o severa, pero en la actualidad ese término ya no se usa. Ya no se usa, ¿por qué? Porque llamarlo preeclampsia leve es subestimar a la preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad, como hemos visto, que el origen está en la formación de la placenta. Entonces, finalmente es una enfermedad que va a terminar siendo progresiva. Si yo no la detecto a tiempo, hago que progrese y avance finalmente a lo que vamos a hablar en láminas posteriores, de que son severa, de eclampsia. Entonces, por eso es que ese término ya no se usa. ¿Qué término usamos entonces? Usamos preeclampsia sin criterios de severidad y preeclampsia con criterios de severidad. Eso es lo que actualmente usamos. Es decir, a la preeclampsia hay que ponerle, digámosle así, su apellido, preeclampsia sin criterio de severidad y preeclampsia con criterios de severidad. Entonces, ¿qué es el diagnóstico de preeclampsia sin criterios de severidad? El diagnóstico de preeclampsia sin criterio de severidad es aquella que se desarrolla después de la semana 20 de gestación hasta las 6 semanas posparto. Es la presión arterial mayor o igual a 140/90. Y también tiene que tener una presencia de proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas o 30 miligramos en tira reactiva o porción proteína creatinina mayor a 0.3. Estas tres son las que me dan el diagnóstico de preeclampsia sin criterios de severidad. El diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad me va a dar cuando la presión arterial sistólica es mayor o igual a 160 o la diastólica o la diastólica es mayor o igual a 110. Es decir, una presión arterial por encima de 160/110. Voy a tener trombocitopenia, es decir, plaquetas menos de 100.000. Voy a tener alteración de la función hepática, es decir, la elevación de las transaminasas casi al doble, con persistencia de dolor en cuadrante superior derecho o epigastrio. Y también voy a tener alteración de la función renal, una elevación de la creatinina en 1.1 y edema pulmonar con apariciones, por ejemplo, de alteraciones del sistema nervioso central. Dentro de ellos tenemos la cefalea, las alteraciones visuales, que son los escotomas, las fotopsias, entre otros síntomas. Entonces, esto viene a ser prácticamente el diagnóstico de preeclampsia con criterio de severidad. Entonces, no se olviden, diagnóstico de preeclampsia, hay que ponerle siempre a la preeclampsia su apellido, con criterio de severidad o sin criterios de severidad. Ya, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Ya, vamos a continuar con la clase. Entonces, vamos a hablar sobre las medidas preventivas de preeclampsia. Para comenzar a hablar de medidas preventivas con preeclampsia, entonces debimos haber atendido o debimos haber entendido cómo funciona
lo que es la fisiopatología de la preeclampsia, como ya habíamos mencionado, ¿no? Cómo funciona el origen de la preeclampsia para poder tener en cuenta las medidas preventivas de la preeclampsia. Para comenzar, tenemos que tener un adecuado control prenatal. Toda paciente que recién se ha enterado que está gestando debe recibir un adecuado control prenatal, o por ende, si no pudiese por N razón o motivo, nos llega a nosotros una paciente a la emergencia, es importante hacer una buena historia clínica obstétrica, porque ahí que nos vamos a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta si la paciente puede presentar factor de riesgo o no para preeclampsia. Tener en cuenta la edad, los antecedentes de los embarazos, de las gestaciones, de qué pasó en el embarazo y sobre todo el control de la presión arterial. Porque ¿qué me pasa si yo tengo una paciente de 12 semanas que me llega al control prenatal y le tomo su presión y le encuentro una presión de 180/110, pero tiene 12 semanas? Entonces yo ya puedo hacer un diagnóstico. La paciente está cursando con una hipertensión crónica, ¿no? Entonces tengo que estar muy atenta a esta paciente, debe controlar sus presiones sobre todo. ¿Para qué? Para que a futuro no desarrolle preeclampsia, y también porque a futuro, porque la presión elevada que va a ocasionar disfunción endotelial y problemas a nivel de todos los órganos. Entonces por eso es importante el control prenatal, por eso es importante su control de la presión arterial en una gestante. ¿Qué otras medidas preventivas tenemos para la preeclampsia? ¿Qué otras medidas? El Doppler de las arterias uterinas. Lo único que ustedes necesitan saber es de esta lámina, en realidad, es solamente saber que el Doppler de las arterias uterinas es un examen que se realiza. En realidad se puede realizar en el primer trimestre del embarazo, en el segundo y en el tercero. Es decir, podemos utilizarlo en ecografía genética, morfológica y Doppler fetal, pero en sí es importante hacerla entre estas semanas, entre la semana 11 y semana 13. Esto se puede realizar vía abdominal o transvaginal, y siempre tenemos que tener en cuenta que el IP de la arteria uterina va a ser, si es que es mayor a percentil 90, nos va a decir que es un Doppler alterado. ¿Por qué se dice que este examen es importante en la semana 11 y la semana 13? ¿Por qué? Porque en esas semanas, ¿qué cosa ocurre? Ocurre la primera oleada trofoblástica. Entonces, ahí es donde los vasos tienen que adaptarse, los vasos maternos tienen que adaptarse. Si los vasos maternos no se adaptan, ¿qué me va a ocasionar? Me va a ocasionar que este IP se eleve. Por eso es que si el IP sale elevado, entonces yo puedo decir, entonces la paciente está propensa a hacer preeclampsia. ¿Esto es un examen que se toma por sí solo, únicamente por sí solo puede hacer el diagnóstico de preeclampsia? No, no es un examen que se puede hacer únicamente de diagnóstico, pero es lo que tenemos a la mano en Perú. A veces en otros países en extranjero utilizan otro tipo de exámenes sanguíneos que lo asocian a esto, pero nosotros lo único que tenemos a nuestra mano es a nuestra paciente, a un tensiómetro, a nuestro Doppler de arterias uterinas y a nuestros factores de riesgo. Gracias a eso, nosotros podemos tener un índice de medir el factor de riesgo de esta paciente. ¿Para qué? Porque entonces yo puedo decir a esta paciente, ok, esta paciente me va a hacer preeclampsia, entonces puedo prevenir. ¿Y cómo puedo prevenir la preeclampsia? Puedo prevenir con este medicamento que en la actualidad lo estamos usando, la aspirina. La aspirina es un medicamento que, como sabemos, altera el equilibrio de la prostaciclina y el tromboxano. Es un medicamento que a dosis bajas ha resultado muy efectivo para prevenir la preeclampsia. La dosis se da de 75 a 100 miligramos vía oral cada día a partir de las 12 semanas de gestación, o teniendo en cuenta el riesgo de la paciente, y se puede dar hasta el parto. Es importante que lo iniciemos antes de la semana 16. ¿Por qué es importante? Porque pasada la semana 16, este medicamento ya no va a surgir efecto. Ya no. ¿Por qué? Porque ¿qué hablamos? ¿Qué sucede a partir de la semana 16? Ya, a ver, se había cortado la presentación. ¿Me escucha? Sí, doctora. Ya, listo. Entonces, como les estaba mencionando, la aspirina es un medicamento que lo usamos en realidad a dosis bajas
como ya les había dicho, para alterar el equilibrio entre prostaciclina y tromboxano, y su dosis es de 75 a 100 miligramos. ¿Por qué no se usa más dosis? Porque ya sabemos que la aspirina puede ocasionar problemas de la coagulación, ¿no? Entonces, no es recomendable mayor dosis, así como no es recomendable darlo a partir de la semana 16, porque ya no va a hacer efecto. Debemos darlo antes de la semana 16. Por eso es importante ¿qué era importante para esto? Que el Doppler de las arterias uterinas se haga justamente en estas semanas, entre la semana 11 a la semana 13 con 6 días, para poder utilizar adecuadamente la aspirina. Otro medicamento que también se ha comprobado que es muy efectivo es el calcio. ¿Por qué el calcio? Porque reduce la sensibilidad vascular de la angiotensina 2 y eso nos va a prevenir pues, el desarrollo de la preeclampsia. Su dosis va a ser de 1 gramo a 1.5 gramos en total, a partir igual de la semana 12 hasta el parto. Entonces, tanto aspirina como calcio son dos medicamentos que en realidad han sido muy aprobados por todas las guías y también por los estudios de investigación para prevenir la preeclampsia. Ahora, hay muchos hospitales pues, que no usan calcio debido a que en realidad la ingesta de calcio, digámosle así, entre comillas, es adecuada en los países, ¿no? Tenemos fuentes de calcio en los países, pero ¿qué sucede con las pacientes de bajo nivel socioeconómico y pacientes de baja ingesta? Ahí es donde se recomienda la ingesta de calcio. Y de por sí, en todo control prenatal, a partir de la semana 20 se inicia calcio, pero como suplemento, en realidad, perdón, a partir de la semana 16 como suplemento vitamínico, más no para prevenir la preeclampsia. Pero si yo tengo una paciente que tiene el riesgo de hacer preeclampsia, es preferible que yo utilice el calcio y la aspirina, si es que el Doppler está alterado, para prevenir que desarrolle la preeclampsia. Ahora, nos vamos a la parte del tratamiento. Entonces, como ya hemos hablado de la fisiopatología, ¿cuál es el problema de la preeclampsia? El problema va a ser la placenta, el problema va a ser la mala invasión trofoblástica. Entonces, tenemos ahí un problema. ¿Cuál va a ser finalmente el tratamiento definitivo para eso? ¿Cuál va a ser el tratamiento definitivo? Terminar el embarazo. Ese es el tratamiento definitivo de la preeclampsia. O sea, la paciente me va a desarrollar preeclampsia hasta que termine prácticamente el embarazo. Pero muchos se preguntarán, doctora, ¿y qué pasa? Porque han habido casos de preeclampsia en el puerperio. Sí, claro, sí puede suceder. Puede suceder, aunque es mínima, la incidencia de preeclampsia en el puerperio puede suceder, pero se deben a múltiples factores. Uno de ellos es el mal control de la paciente, un mal control en el embarazo. Otro problema es que no se ha determinado pues, el diagnóstico a su debido momento y la paciente ya llega con una disfunción endotelial muy severa. En el momento del parto se produce el parto y posteriormente desarrolla preeclampsia. Pero la gran mayoría de preeclampsias se desarrollan sobre todo en el último trimestre del embarazo, ¿no? La sintomatología, sobre todo, se desarrolla en el último trimestre del embarazo. Es por eso que siempre el tratamiento definitivo va a ser terminar el embarazo. Entonces, para hacer el tratamiento, para comenzar, yo debo tener unos objetivos. ¿Cuáles van a ser mis objetivos para hacer un tratamiento de preeclampsia? Mi objetivo principal es yo traer un recién nacido sano y poder mantener la salud de la madre. O sea, ese va a ser mi objetivo de mi tratamiento para la preeclampsia. Va a ser controlar la tensión arterial, sobre todo ¿para qué? Para evitar daño endotelial mayor y para evitar la aparición de las convulsiones. Y sobre todo el manejo médico y obstétrico va a depender mucho de la severidad del cuadro y de la edad gestacional de la paciente. ¿Por qué va a depender de la edad gestacional de la paciente? Porque acabo de decir que mi objetivo es traer un recién nacido sano. ¿Y qué me va a pasar a veces? Que yo en una preeclampsia lo que me va a suceder muchas veces es que me va a ocurrir en una etapa en donde el recién nacido es prematuro. Entonces, ahí es donde yo debo actuar y debo decir qué es lo que voy a hacer. Entonces, tenemos que el manejo de la preeclampsia va a ser según la edad gestacional. Para comenzar, si yo tengo una paciente que tiene
una edad gestacional menor a 24 semanas, pero mayor a 24, es decir, entre 24 y 34 semanas, lo que debo hacer para comenzar es tener que mi bebito trate de madurar sus pulmones lo más que pueda. Por eso, si es que tiene menos de 34 semanas, lo que yo voy a hacer es maduración pulmonar fetal. Voy a madurar sus pulmoncitos y eso lo hago con corticoides. ¿Qué más voy a hacer? Voy a iniciar un tratamiento antihipertensivo. ¿Para qué? Para que me ayude al menos a lograr que mi bebito pueda llegar a más de 34 semanas. Este tratamiento antihipertensivo tiene que ser permitido, es decir, un tratamiento que sea permitido para las semanas de gestación, y también tengo que ajustar su dosis de acuerdo a su respuesta, que es lo que vamos a ver en un momento. Tenemos que tener una adecuada vigilancia fetal, un test no estresante y un perfil biofísico al menos se deben repetir 2 veces por semana, y debemos de solicitar exámenes de laboratorio, sobre todo porque eso es lo que nos va a finalmente tomar la decisión de si mantenemos una conducta expectante, es decir, esperamos o finalmente terminamos el embarazo. Si hay respuesta al tratamiento, lo que debemos hacer es un manejo conservador, es decir, debemos continuar con el embarazo, pero por el contrario, si la presión arterial no se controla o aparece algún signo de severidad, yo tengo que interrumpir el embarazo. Entonces, mi tratamiento conservador va a ser siempre que mi presión arterial está controlada y no haya signo de severidad. Si es que no hay eso, tratamiento conservador. Si es que tenemos que madurar al pulmón del bebé, usar antihipertensivos, ¿no? Lo que yo voy a hacer, si hay mala respuesta a eso, es terminar el embarazo. Entonces, cuando se dice, no, cuando se excluye la gestión expectante, cuando yo voy a decir, no, aquí no puedo continuar, tengo que sacar al bebé. Si la presión arterial no está controlada, es decir, si la presión está por encima de 160/110, que no responde a la medicación antihipertensiva, si la paciente presenta una cefalea persistente y refractaria al tratamiento, si comienza a aparecer dolor epigástrico, si comienza a aparecer trastornos visuales, déficit motor, sensorio alterado, accidente cerebrovascular, síndrome de HELP, falla renal, como por ejemplo la creatinina por encima de 1.1, edema pulmonar, eclampsia, sospecha de repente desprendimiento prematuro de placenta. Si a las pruebas fetales me comienzan a salir pues alteradas, ¿no? Lo que habíamos mencionado, pruebas de bienestar fetal, obviamente si hay muerte fetal, o si el feto no tiene expectativa de supervivencia, es decir, si se dice que por debajo de las 24 semanas el bebé es inviable, en realidad. Por encima de las 20 semanas, un bebito llega a pesar de 500 a 600 gramos, pero antes de las 24 semanas es casi un feto inviable. Es por eso que antes de las 24 semanas la paciente, si tiene está con una preeclampsia severa, por así decirlo, debemos terminar el embarazo. ¿Por qué? Porque ya les he mencionado que la preeclampsia es una condición que va progresiva, es una enfermedad progresiva, va a terminar finalmente en dañar los órganos, si es una preeclampsia que no cede al tratamiento. Entonces, lo que debemos hacer simplemente es terminar el embarazo porque nos prioriza, ¿quién? La vida de la mamá, a tener un feto inviable. Pero si tenemos un feto que sí es viable, que es por encima de las 24 semanas, nos vamos a tratamiento anterior, que es maduración pulmonar fetal y conducta expectante, hasta ver si no se complica la mamá o el feto. Entonces, nos vamos a tratamiento de mantenimiento de la hipertensión arterial. El tratamiento farmacológico que aquí estamos observando, en realidad vamos a ver medicamentos que son de acción rápida y medicamentos de acción lenta. Para comenzar, el medicamento de la cabeza que siempre usamos es el metildopa, ¿no? El alfa-metildopa. Sabemos que su mecanismo de acción es un falso neurotransmisor, inhibe competitivamente los receptores de noradrenalina y es considerado, como les había mencionado, el fármaco de elección. Pero ¿qué es lo que nos pasa con la metildopa? La metildopa se administra vía oral, por lo tanto su acción es muy lenta. Es una buena opción, sí, en tratamientos de hipertensión, pero de mantenimiento, en realidad, ¿no?
Tenemos otra opción que es la hidralazina, pero en este caso la hidralazina sí tiene una acción mucho más rápida. Es un hipotensor de acción directa del músculo liso vascular. Algunos no usan la hidralazina por sus efectos secundarios, como vienen a ser el aumento de la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, ¿no? Por eso a veces no usan la hidralazina, usan más la alfa-metildopa, que es en realidad el medicamento, como les había mencionado, de elección. Tenemos el otro medicamento que es el nifedipino, que también se da, que el nifedipino también es un tocolítico y también es una de acción en realidad igual un poco lenta, tiende a hacer su efecto en 20-30 minutos. Y el abetalol. El abetalol es un antagonista alfa, beta-adrenérgico. En realidad es el considerado el fármaco para lo que son las crisis hipertensivas y es un fármaco en realidad de elección, pero no hay en el Perú el abetalol. Lo que sí utilizan, o lo que lo utilizan en realidad todos los hospitales es el metildopa y el nifedipino. Entonces, pero ¿qué sucede si nosotros tenemos pues que usar antihipertensivos para un control urgente de la presión arterial del embarazo, en el embarazo? Pues tenemos, como les he mencionado, el abetalol, la hidralazina, el nifedipino. En realidad, estos son los que digamos, nos podemos usar de manera urgente, ¿no? Por así decirlo. El abetalol, como ya les había mencionado, no existe en el Perú, pero es un medicamento, sí, de primera línea, de elección ante un control urgente de la presión arterial. Tenemos la hidralazina y el nifedipino, como ya le había mencionado. El que más usamos nosotros es el nifedipino, que es de liberación inmediata. Por la dosis que usualmente usamos en el nifedipino, usamos de 10 miligramos vía oral. Lo podemos repetir cada 20 minutos si es necesario, si es que fuese necesario, pero usualmente lo usamos el de 10 miligramos vía oral. Debemos tener una adecuada hidratación porque es un medicamento hipotensor de excelencia, así que si lo usamos y no hidratamos adecuadamente, podemos llevar a la paciente a una hipotensión en realidad severa, así que hay que tener mucho cuidado con el nifedipino. Después de ver el tratamiento de lo que es en realidad la preeclampsia, vamos a hablar de las complicaciones materno-fetales. Las complicaciones materno-fetales que vamos a tener, como había mencionado, después de todo el progreso de la enfermedad que comienza de manera sin signo de severidad, que puede terminar a ser finalmente fatal para la paciente. Sabemos que el daño endotelial va a suceder a nivel de todos los órganos, como le había mencionado, y finalmente las complicaciones las complicaciones maternas van a ser pues acá, aquí tienen todas las que ya mencioné: edema de pulmón, insuficiencia renal, eclampsia, problemas a nivel del corazón, hematológicos, que son la plaquetopenia, la coagulación intravascular diseminada, alteraciones de los factores de coagulación. En el hígado va a ocasionar, lo que es la insuficiencia hepática, aumento de las transaminasas, y en el bebé va a ocasionar lo que es, como ya les mencioné, restricción de crecimiento uterino, puede ocasionar óbitos fetales, puede ocasionar desprendimiento prematuro de placenta, entre otros problemas. Entonces, hasta ahí es el tema de preeclampsia. Como mencioné, si la enfermedad progresa y avanza, esta puede complicarse. ¿Y qué es lo que puede aparecer? Puede aparecer la eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? Es definida como la presencia de las convulsiones generalizadas en mujeres con preeclampsia, siempre y cuando las convulsiones tónico-clónicas no sean atribuibles a otras causas, ¿no? Es decir, que no nos venga pues una paciente con antecedente de convulsiones. Si es una paciente con antecedentes de convulsiones, una paciente epiléptica, de repente ahí debemos ver las causas o debemos estudiarla más a fondo para saber si no está enmascarando una preeclampsia o simplemente se trata de su enfermedad de fondo. Al igual que la preeclampsia, la patogenia sigue sin conocerse y en los países de desarrollo se presenta entre un 5 a 8% de mujeres con preeclampsia.
Entonces, la eclampsia en sí es preeclampsia más convulsiones. La aparición de las convulsiones tónico-clónicas suelen ser de 1 a 3 minutos. Como ya mencioné, son en pacientes con preeclampsias, y estas convulsiones nos van a ocasionar todos estos problemas que estamos viendo acá. Para comenzar, eh, eh, el cuadro de eclampsia se va a asociar a vasoespasmo cerebral, a hemorragia cerebral, edema cerebral, encefalopatía metabólica, encefalopatía hipertensiva. Entonces, en la eclampsia podemos encontrar signos de eclampismo. ¿Qué son los signos de eclampismo? ¿No? Los signos de eclampismo son signos que se han determinado que aparecen, por ejemplo, en una paciente de preeclampsia, y los signos, por así decirlo, eclámpticos son como el aura a la eclampsia, ¿no? Se presenta un 83%, perdón, de las pacientes que van finalmente a terminar en convulsión. Y, por ejemplo, se dice, para comenzar, que va a haber dolor de cabeza. Toda paciente que mencione que tenga un dolor de cabeza o cefalea muy intensa, asociado a preeclampsia, por supuesto, se dice que el 83% de esta paciente que presenta van a comenzar a presentar alteraciones visuales. También se va a asociar a dolor en epigastrio. Y finalmente es de esas pacientes, el 44% o el 19% va a desarrollar eclampsia. Entonces el dolor de cabeza es muy importante. ¿Qué otros signos de clampismo vamos a encontrar? Vamos a encontrar la presencia del clonus de tobillo, ¿ya? Acá, el clonus del tobillo. El clonus del tobillo también es una de las más predictivas para las convulsiones de la eclampsia, y también la hiperreflexia. La hiperreflexia, ¿no? Es el aumento de los reflejos osteotendinosos, también nos pueden indicar un poco lo que es, digamos, el preámbulo a la eclampsia, ¿no? El preámbulo de lo que nos va a ir diciendo de que la paciente finalmente puede terminar en eclampsia. Entonces, una vez que la paciente pues presenta el estado de convulsión, lo que va a presentar la paciente, usualmente una paciente con estado convulsivo, va a presentar el típico distorsión de cara, pues los ojos saltones, la espuma en la boca, puede cesar la respiración y el cuerpo va a estar rígido, ¿no? Hacia esto se le va a añadir lo que es la contractura muscular, a nivel de lo que es, acá por ejemplo la contractura muscular, a nivel de lo que es mandíbula, cara, todo va a estar duro. Entonces es importante de que cuando una paciente tenga un episodio de eclampsia, protegemos. ¿Qué vamos a proteger? Vía aérea. La paciente puede, para no prevenir aspiración, para prevenir mordeduras, para prevenir todo ese problema, porque eso es lo que ocurre en una paciente que finalmente presenta un cuadro de convulsión, ¿no? Toda esta rigidez se va a extender por todo el cuerpo, ¿no? Va a tener muy fuertes contracciones musculares que finalmente van a terminar en la relajación. En esta relajación puede haber hasta relajación de esfínteres y pérdida del conocimiento de la paciente. Puede ser a veces simplemente temporal, es decir, luego la paciente ya una vez que recupera el conocimiento, pues obviamente se va a olvidar del cuadro que presentó. Entonces, para el manejo de la eclampsia debemos nosotros prevenir, ¿qué cosa? Debemos prevenir que la preeclampsia tenga signos de severidad. ¿Por qué? Porque estos signos de severidad, es decir, si tenemos una paciente que nos está hablando, que perfectamente está sin alteración del estado de conciencia, pero yo comienzo a tener una paciente que tiene algún signo de severidad, yo tengo que ya actuar. ¿Por qué? Porque esa enfermedad va a progresar. ¿Y en qué puede terminar? En una eclampsia. Para evitar eso, ¿yo qué cosa hago? Administro sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un medicamento que se instaura en la preeclampsia con signos de severidad. Lo que tengo que tener en cuenta en su esquema de tratamiento
es que el esquema de tratamiento va a ser, por ejemplo, 4 gramos, que se aplican 4 gramos de sulfato de magnesio endovenoso en 20 minutos y va a haber una mantención de 1 gramo endovenoso por hora que se mantienen hasta 24 horas postparto. Es decir, es un tratamiento largo, es un tratamiento de 24 horas. El sulfato de magnesio a dosis altas puede ser tóxica. Es por eso que es muy importante controlar esto que tenemos acá, que son los reflejos osteotendinosos, que es la frecuencia respiratoria y que es la diuresis. ¿Por qué? Porque todo esto se altera si es que hay intoxicación por sulfato de magnesio. Si yo comienzo, por eso es que mi administración, ¿no? La administración de este medicamento en pacientes con preeclampsia, con signo de severidad, deben tener un cuadrito y una hojita al lado para verificar esto. Cada 15 minutos o cada media hora yo tengo que estar controlando la frecuencia, microfrecuencia respiratoria, ¿no? Es decir, que no haya depresión, ¿no? Que no disminuya la frecuencia respiratoria, porque uno de los efectos secundarios es depresión de la frecuencia respiratoria, que tenga una buena diuresis porque que ocasiona oligouria y que mis reflejos osteotendinosos estén presentes. Entonces, controlamos eso para evitar signos de intoxicación del sulfato de magnesio, ¿no? Como acá está mencionado, su toxicidad va a depender de la intensidad o del grado que tengamos en sangre de sulfato de magnesio. A los 9 y 12 miligramos va a haber pérdida del reflejo patelar, a los 10 y 12 miligramos va a haber somnolencia, a los 14 va a haber paro respiratorio, a los 15 va a haber parálisis muscular y a los 30 va a haber paro cardíaco. Entonces es un medicamento de mucho cuidado. No podemos administrarlo así nada más. Si bien es cierto, ese es un medicamento que debemos administrar para prevenir que la preeclampsia severa avance a eclampsia o disfunción de falla multiorgánica, es un medicamento que también debemos de tener cuidado. Entonces, como habíamos mencionado, tenemos que observar si hay reflexia, si la diuresis es menor a 0.5 cc por kilo por hora, o si la frecuencia respiratoria es menor a 12. Estos tres son muy importantes, tenerlos siempre en cuenta. ¿Qué sucede si comienza la paciente a tener pues una diuresis menor, una frecuencia respiratoria menor o a reflexia? Entonces se está intoxicando. ¿Qué es lo que hago? Suspendo mi dosis de sulfato de magnesio, suspendo mi medicamento y doy el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Gluconato de calcio, 1 gramo endovenoso en 5 minutos. Lo doy para poder liberar la toxicidad a la paciente de sulfato de magnesio. Si es que la paciente pues no responde al medicamento, pero tiene alto índice de hacer preeclampsia o ya está haciendo preeclampsia o un estatus epiléptico y pues no me responde al sulfato de magnesio, ya pues doy por última instancia el diazepam, pero no es un medicamento de elección, ¿ya? Según todos los estudios hechos y las guías de prácticas clínicas hechas, el medicamento de elección es el sulfato de magnesio, no el diazepam, el medicamento. Solamente se da en casos de estados refractarios o de estatus epiléptico o de falla al sulfato de magnesio. Entonces, tenemos que tener unas medidas generales para el manejo de la eclampsia. También tenemos medidas farmacológicas o quirúrgicas. Medidas generales, debemos asegurar una cama en UCI. Definitivamente una paciente con eclampsia no debemos manejarla nosotros en una unidad que no sea adecuada para la paciente. Debemos tener un adecuado control de vías respiratorias, sujeción física, aspiración nasofaringia. Tenemos que colocar oxígeno, una posición de cúbito lateral izquierdo y una adecuada hidratación. Esas son las medidas generales. Bueno, las medidas farmacológicas o quirúrgicas, tenemos que interrumpir el embarazo definitivamente. Ya si la paciente está con una eclampsia, eso ya no se espera. No se espera definitivamente, a ninguna edad gestacional se espera la eclampsia. La eclampsia se finaliza el embarazo. ¿Para qué? Para preservar, ya hemos dicho, la vida materna. Tenemos que manejar las convulsiones, sea con sulfato de magnesio o si refractaria a eso, sea con diazepam. Tenemos que tener un adecuado control de la presión arterial, un adecuado control de laboratorio. Tenemos que también de todas maneras hacer ecografías abdominales para ver si no ha habido alguna repercusión interna. Si es que todavía mantenemos un feto con un control de actuado fetal, aunque ya hemos dicho que el manejo es interrumpir el embarazo. Y bueno, igual tenemos que hacer exámenes de
TAC y resonancia para ver pues si no ha habido más consecuencias fatales. Hablemos de lo que es síndrome de HELLP. ¿Qué es síndrome de HELLP? El síndrome de HELLP se da entre un 4 a 12% de incidencias de pacientes con preeclampsia severa. Se dice que afecta el 0.1 al 0.6% de todos los embarazos. Un 30% se puede dar en el puerperio inmediato, es decir, a las 48 horas después del parto, y algunos, como un 20%, pueden contar con presión arterial normal. Esto es en realidad se clasifica dentro de las preeclampsias atípicas, suele ser un gel atípico porque el gel normalmente siempre tiene que aparecer la presión elevada, pero en algunos casos, un 20%, hasta un 20% pueden contar con presión arterial normal. El síndrome de HELLP viene de las siglas en inglés H de hemólisis microangiopática, es decir, la presencia de eritrocitos en casco o esquistocitos. EL, que viene a ser elevación de las enzimas hepáticas, ¿no? El elevation high liver, que viene a ser el aumento de 2 veces el límite superior, mayor a 70, o la bilirrubina total mayor o igual a 1.2. Y el conteo disminuido de las plaquetas, ¿no? El low plaque, que viene a ser la trombocitopenia o las plaquetas menor a 100.000. Esto es, si la paciente comienza a presentar alguna de estas alteraciones, pues la paciente ya está entrando en un síndrome de HELLP, es decir, en una falla, en verdad. Estamos viendo que ya es una falla multiorgánica, ¿no? Falla en la sangre, falla en el hígado, falla a nivel de los factores de la coagulación, y que eso me va pues a terminar en una falla multiorgánica fatal para la mamá. Los signos y síntomas en un HELLP, ¿no? De esos 3 que acabo de mencionar, ¿cuál es el mayor de ellos? A la cabeza, el dolor a nivel de epigastrio e hipocondrio derecho. Es decir, la manifestación del hígado es el 70% de todos los HELP, ¿no? Si yo tengo una paciente con epigastralgia que me llega a la emergencia con epigastralgia, gestación de 32 semanas y de repente, pues, tiene 32, como mencioné, tiene epigastralgia, pero de repente pues yo le pido proteinuria y está negativo, pero tiene epigastralgia y una enzimas hepáticas, por ejemplo, en 200, pues yo ya la catalogo a la paciente en verdad como síndrome de HELLP. Está dentro de ellas. Si a eso les sigo pidiendo los exámenes laboratorios, se me añade hemólisis, ahí se me añade, perdón, recuento bajo de plaquetas, pues ahí estoy teniendo. Usualmente el síndrome de HELLP no viene solo, no viene solamente con dolor epigástrico, es decir, no viene solo, viene con todo el cuadro anteriormente mencionado, con todos estos cuadros mencionados, se asocia, pero a la cabeza va a ser el signo y síntoma más importante, el dolor en epigastrio con hipocondrio derecho. Bueno, también puede presentar lo que son náuseas, vómitos, cefaleas, ¿no? Lo que es dolor de cabeza intenso, fotopsias, alteración de la visión, la hipertensión arterial, proteinuria, manifestaciones hemorrágicas, que viene a ser por el recuento bajo de las plaquetas, la ictericia y bueno, dolor hombro-cuello, que en realidad no viene a ser tan común, pero sí las anteriores signos y síntomas. El dolor abdominal es el síntoma más subjetivo del inicio de HELLP y es el que tiene mayor valor pronóstico. ¿Por qué tiene mayor valor pronóstico de eso? Porque miren, aquí por ejemplo, en un cuadro de HELLP, ¿qué es lo que va a suceder? El aumento de las enzimas hepáticas y el problema de los factores de coagulación me va a ocasionar que haya un hematoma subcapsular a nivel hepático y por ende una rotura hepática. Esto es lo que me ocasiona dolor, el dolor intenso que tiene la paciente. El dolor que comienza a ser en un inicio algo sugestivo y leve es por la inflamación de la cápsula de Ison seguida de todo este proceso y finalmente la paciente termina en rotura hepática. Aquí podemos ver un video, por ejemplo. Ay, no me digas, no se puede. Ya, a ver, no sé por qué no se puede ver el video, pero acá en el video se podía observar que la paciente había tenido acá, casi tal y cual estamos viendo acá, ¿no? El hígado, ruptura hepática. El hígado es un órgano muy vascularizado y en realidad muy friable. Un hígado no se puede suturar
Por lo tanto, ¿qué es lo que se realiza en una rotura hepática? Empaquetamiento hepático. Colocamos gasas para acá alrededor de todo el hígado para contrarrestar el sangrado. Pero usualmente cuando los pacientes llegan a este cuadro, pues suele ser muy, muy fatal, ¿no? Las pacientes que llegan con cuadro de rotura hepática, a veces han ingresado a la emergencia con 2 de hemoglobina, con 3 de hemoglobina, con 4 litros de sangre en hemoperitoneo. Es muy difícil en realidad resolver. Lo único que nos queda hacer es empaquetamiento y esperar a ver cómo reacciona la paciente. Tenemos a nuestra, como se dice, de mal favor la coagulación vascular intradiseminada, y eso es lo que tampoco ayuda a que el hígado se recupere, y finalmente pues las pacientes tienen un alto riesgo de mortalidad. Cuando llega una rotura hepática, la gran mayoría termina pues en muerte materna. Entonces, ¿cuáles son en realidad de todo lo que acabamos de mencionar para el manejo de la preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELP? Para comenzar, no debemos usar antihipertensivos en una preeclampsia sin criterios de severidad. Es decir, en lo antiguamente que llamamos preeclampsia leve, ¿no? En la preeclampsia, en donde no nos da datos de severidad, no debemos usar antihipertensivos. ¿Por qué? Porque nos puede enmascarar una preeclampsia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, doctora, esto? ¿Qué quiere decir? Que si yo tuviese una paciente de 35 semanas que me viene con una presión arterial de 140/90 o 150/90, pero no tengo proteinuria, pero no tengo ninguna disfunción ni falla de órgano, entonces, pues no uso antihipertensivos. ¿Por qué? Porque si yo uso antihipertensivos voy a mascarar una preeclampsia. Entonces quiero descubrir si esa paciente me puede o no de repente avanzar. Mientras tanto, ¿qué va sucediendo? La voy a mantener en conducta expectante para garantizar que mi bebito pueda crecer un poquito más, ¿no? Pueda avanzar un poquito más en el embarazo. Pero si comienza la paciente a tener alteraciones, comienza a elevarse la presión, aparece una preeclampsia severa, alteración de multiorgánica, yo ya no espero, ahí ya no espero, ahí lo que tengo que es actuar, ¿no? Entonces, no usar antihipertensivos en preeclampsia sin criterio de severidad. Usar el sulfato de magnesio en gestantes con preeclampsia con criterio de severidad. Eso también es importante. En pacientes con preeclampsia con criterio de severidad debemos usar el sulfato de magnesio. ¿Para qué? Para prevenir la eclampsia y para prevenir que esto avance a función de daño de órganos blancos, y debemos evaluar bien nuestra edad gestacional para poder ver si es definitivamente que debemos terminar el embarazo o podemos aún continuarlo con observación, porque ya hablamos de de en qué casos debemos definitivamente de excluir la conducta expectante. Casi siempre toda paciente con gestante, casi siempre todas las pacientes con preeclampsia con criterio de severidad terminan finalmente el embarazo. Es ideal terminar el embarazo porque finalmente ese es el problema. Usar el sulfato de magnesio en lugar de fenitoína o diazepam en gestantes con preeclampsia con criterio de severidad. Ya hemos dicho que el sulfato de magnesio es el medicamento de elección a la cabeza, ya mucho más que el diazepam, mucho más que la fenitoína. Usar el sulfato de magnesio en lugar del diazepam en gestantes con preeclampsia con criterio de severidad. Debemos terminar el embarazo en gestantes con preeclampsia con criterio de severidad si es que tienen menos de 24 semanas para priorizar la salud de la madre. Como les mencioné, en fetos inviables es prioridad la mamá. Así que si yo tuviese una preeclampsia con criterio de severidad de antes de 24 semanas, debo culminar el embarazo. Ojo que estoy hablando de entre 20 y 24 semanas. Se recomienda la conducta expectante en preeclampsia con criterio de severidad solamente si es que presenta 20 a 33, 6 semanas, o sea, 24 y 34 semanas, siempre en cuando no exista una hipertensión incontrolada o un compromiso de órgano blanco o un distrés fetal previo. En esos casos, yo no hago conducta expectante.
Pero si tuviese solamente, por ejemplo, una preeclampsia en donde la presión la tengo elevada, ¿no? Solamente elevada, y de repente no tengo ninguna disfunción de órgano blanco, pero tengo este rango de semanas, unas 30 semanas de embarazo, lo que debo yo hacer es controlar la presión con los medicamentos de elección que ya les he mencionado, y lo que vamos a hacer es controlar a nuestra paciente y ver si desarrolla el bebé algún problema fetal o la mamá algún problema de órgano blanco. Apenas me aparezcan eso o la presión se vuelve incontrolada, yo termino el embarazo. Ya no le doy chance más al bebé, porque prioriza siempre la vida materna. Se recomienda culminar el embarazo en preeclampsias con criterio de severidad entre las 34 y 36 semanas. Si yo tuviese una paciente con 35 semanas con criterio de severidad, yo ya culmino el embarazo, ¿ya? La formación, pues, de los pulmones, de la maduración pulmonar, que diga, sucede justo en esas, entre las 34 semanas. En realidad, un complemento se dice entre las 34 y 36, pero si yo tengo una paciente con criterio de severidad, ya debo culminar esas semanas. Y bueno, terminar el embarazo en gestante con preeclampsia, con criterio de severidad. Si tiene más de 37, ya pues ya el bebito ya está maduro, ya no tengo que esperar más. Culmino el embarazo. No se recomienda usar el uso de esteroides en el síndrome de HELLP. Habían estudios que dicen que se podía reducción del riesgo de preeclampsia, así que se sugiere usar el suplemento de calcio de un antes de las 16 semanas del embarazo. Los estudios de suplemento de vitamina A, vitamina B, ácido folínico, entre otras cosas, no han demostrado que reducen el riesgo de preeclampsia, así que cualquier otro suplemento vitamínico no es indicatorio para preeclampsia, solamente calcio y el ácido acetil salicílico. Listo. A ver, hasta ahí entonces terminó toda la presentación. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la clase? Doctora, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, ahorita se va a cortar, me parece. Si se corta, Sí, vuelvo a entrar, pero dime, ¿qué la pasó? mi duda era acerca del, cuando terminar el embarazo, ¿se prefiere parto vaginal o cesárea y en qué casos? Ya, a ver, en, vamos por acá. Ah, listo. Solamente para colocar la lámina. Como digo, si se corta, vuelvo a entrar, ¿ya? Ya, el tratamiento en realidad de determinar el embarazo va a depender de la estabilidad materna, ¿ya? Ya, listo. Entonces, su compañera preguntó cuándo debe ser parto vaginal y cuándo debe ser cesárea. En realidad, el tratamiento, como digo, de culminar el embarazo, tienes que culminar el embarazo. La vía de parto va a definir qué tanto podemos esperar para sacar al bebé y qué condiciones tiene la mamá para un parto vaginal. Recordemos que para un parto vaginal, ¿no? Un parto vaginal tiene su periodo, pues, de su primera fase, su segunda fase, tiene el trabajo de parto fase latente, fase activa, todo es un proceso que demora pues horas, ¿no? 18 horas, 20 horas, el trabajo de parto vía vaginal estoy hablando, no necesario, tiene un proceso. Entonces, yo tengo que ver qué tan estable está mi paciente, qué tanto puedo yo esperar, en pocas palabras, y las condiciones de mi bebito. No es lo mismo tener un parto vaginal si es que tengo todas las condiciones con una presión arterial controlada o con una, por ejemplo, se tratase de una preeclampsia leve que yo puedo esperar a una preeclampsia severa en donde yo no puedo esperar, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Si yo tengo una gestante de 32 semanas con presión arterial de 160 sobre 110, 32 semanas, 160 sobre 110, falla hepática, ¿no?
supongamos transaminasas de 200, plaquetas de 50.000, ¿qué voy a hacer yo ahí, por ejemplo? ¿Le doy parto vaginal? Y le hago un tacto vaginal y de repente mi paciente está en cero de dilatación. ¿Le doy parto vaginal? Cesárea. No, exacto. No, no le voy a dar, no, yo no le puedo dar parto vaginal porque mi paciente está en cero de dilatación. Entonces, tengo que hacer una cesárea, tengo que culminar el embarazo ya porque ya estoy teniendo falla de órganos. Entonces, yo no puedo esperar. Pero si yo tuviese una paciente de 36 semanas, 5 días, con presión de 160 sobre, perdón, con presión de 150 sobre 90, con proteinuria, pero no hay alteración de ningún órgano blanco, no hay ningún síntoma, más que la presión y la proteinuria, y 36 semanas con 5 días. Es una paciente que ha tenido 4 partos vaginales y está ya empezando los pródromos de trabajo de parto. ¿Le puedo dar parto vaginal? Claro que sí. Porque esta pacientita no me está haciendo ninguna alteración de órgano blanco. Yo tengo tiempo, todavía tengo tiempo. Si yo voy tomando mis exámenes, tengo tiempo. Entonces yo induzco mi parto, induzco el parto para que pueda nacer. Si la paciente ya tiene 4 partos vaginales y este bebito está de cabecita, tiene buen peso, ya maduró sus pulmoncitos, ya tengo todas las condiciones para ya dejar de ser conducta expectante, pues le doy un chance vaginal. Por otro lado, si yo tengo una paciente de 37 semanas con presión de 140 sobre 90, con proteinuria, es decir, tengo una preeclampsia sin signo de severidad, pero está en podálico, yo no le voy a dar un parto vaginal, tiene que ser cesárea. O sea, también hay condiciones maternas y condiciones fetales. Para las condiciones fetales, el principal es que el bebito tenga un buen bienestar fetal y que esté de cabecita, que tenga un buen peso, ¿no? Para poder determinar que pueda dar vía vaginal. A la par, tengo que ver que mi mamita esté estable, que la mamá esté estable, que la mamá no tenga ninguna complicación de dato de severidad que me diga yo no puedo esperar. Aquí no puedo esperar, definitivamente tenemos que terminar el embarazo. Entonces, de eso va a depender siempre terminar el embarazo vía vaginal o terminar el embarazo vía cesárea. En pocas palabras, por así decirlo, si nos vamos ya, digamos, a la manera resumida, en realidad las preeclampsias sin signo de severidad podemos hacer el parto vaginal, siempre y cuando haya las condiciones maternas, adecuadas condiciones maternas y fetales. Y la preeclampsia severa, en realidad, tenemos que evaluar bien si es que la paciente no puede, si en verdad puede esperar, y la gran mayoría de ellas pues no, porque es una enfermedad que progresa y que termina en cesárea. Obviamente, supongamos que me venga una paciente que tiene 4 partos vaginales, una gestación de 37 semanas, presión arterial de 160 sobre 110 en 8 centímetros de dilatación, es decir, tengo una preeclampsia severa, pero en 8 centímetros de dilatación, sin disfunción de falla orgánica, pero con 8 centímetros de dilatación y con 4 partos vaginales. ¿Qué va a pasar? Ese bebito va a nacer probablemente en media hora o en 15 minutos. Entonces, tampoco hay necesidad de esperar. Yo termino el embarazo vía cesárea si tengo la urgencia de terminar el embarazo ya. Ya no puedo esperar, en pocas palabras, más tiempo. Y si es que hay chance de esperar más tiempo, de acuerdo a las condiciones maternos y fetales, pues puedo dar el chance de un parto vaginal. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, yo tenía una consulta sobre Sí. el manejo expectante. ¿Cuánto tiempo se podría dar como máximo a ese manejo expectante para empezar a considerar la interrupción del embarazo? Ya, justamente el manejo expectante, acá tenemos, el manejo expectante tenemos que hacerlo de acuerdo a esto. Primero, a obtener un recién nacido sano
y a tener que la mamita no haga ninguna complicación. Entonces, nuestra conducta expectante la vamos a interrumpir siempre y cuando esto de aquí. Condiciones que excluyen la gestación expectante. Cuando yo ya no le voy a decir a la mamá, no, aquí ya no puedo esperar. Si la presión arterial es si la paciente, aparte de la presión arterial que tiene 160-110, no está controlada. Es decir, si a mí me llega una paciente de 30 semanas con 160/110, con proteinuria, sin ninguna falla orgánica, pero 30 semanas, 160-110, yo doy tratamiento, ¿no? Le doy tratamiento con, por ejemplo, metildopa. Puedes optar por metildopa nifedipino, pero metildopa es el tratamiento de elección. Le doy y de repente me baja mi presión. Mi paciente me mantiene la presión en 130/80. Entonces yo puedo seguir esperando porque tiene 30 semanas. Pero ¿qué sucede? Ya me bajó la presión, pero de repente yo le tomo sus muestras de exámenes y comienzan a tener 100.000 de plaquetas. Después tiene 90.000 plaquetas, comienza a tener cefalea, comienza a tener epigastralgia. ¿Qué hago? Ya no espero, así mi presión esté ya controlada, está apareciendo disfunción orgánica. La presión se me controló probablemente por los hipotensores, pero ¿qué pasó? Estás viendo falla orgánica, entonces ya no espero. Por eso es que justamente en este cuadrito podemos ver condiciones que excluyen la gestación expectante. Cuando yo ya digo, no, aquí no espero. Si la presión que está elevada no está controlada, no responde a la medicación, ya no espero, saco al bebé. Si la paciente tiene una cefalea persistente refractaria al tratamiento, saco al bebé. Si comienza a presentar dolor epigástrico, dolor hepático superior derecho, ya hemos dicho qué cosa, que así se presenta el 70% de los episodios de HELP. Ya no espero. Trastornos visuales, déficit motor, sensorio alterado, está habiendo problemas a nivel cerebral, ya no espero. Síndrome de HELP, definitivamente no espero. Aparición de eclampsia, definitivamente no espero. Si es que mi bebito comienza a tener sufrimiento fetal, un test estresante alterado, una ecografía Doppler alterada, comienza a tener un perfil biofísico alterado, ya no espero, tampoco espero. Si mi bebito no tiene supervivencia de vida, si es menos de 24 semanas, ya no espero. Entonces, por eso justamente este cuadrito son las condiciones en donde ya no esperamos. Con estas condiciones no esperamos nada. Si por otro lado tenemos condiciones que puedan esperar, ¿no? Si tienen más de 24 semanas y menos de 34 semanas, yo maduro los pulmones de mi fetito, le doy antihipertensivo para darle chance, le hago sus controles al bebé y le hago exámenes de laboratorio a la mamá. ¿Para qué? Para que no me aparezcan estas condiciones. Porque si me aparecen estas condiciones, yo ya no espero y termino el embarazo. ¿Se entendió? Sí, doctora. En todo caso, mi pregunta sería, ¿cada cuánto se les tendría que controlar a estos pacientes? O sea, ¿diariamente o cada ciertas horas? Claro. Las guías dicen que el perfil biofísico fetal y monitoreo fetal se hacen 2 veces por semana. Es decir, la paciente, que decir cada 3 días aproximadamente. Y los exámenes de laboratorio 2 veces por semana, igual, cada 3 días aproximadamente. Pero esto es relativo. ¿Por qué lo digo relativo? Porque algunas guías de práctica clínica de diferentes hospitales optan por el control del bebé cada 48 horas y los exámenes de la mamá cada 48 horas. Si yo en esas 48 horas que yo voy haciendo los controles veo la alteración, ya suspendo pues todo, suspendo la conducta expectante y termino el embarazo. Entonces, el manejo siempre es 2 veces por semana o hasta 48 horas. Hacer controles seguidos no está indicado en realidad. Algunos que hacen lo que hacen es, en algunos hospitales, yo he visto, por ejemplo, que controlan cada 6 horas los exámenes de sangre. Si en realidad no me datan ningún signo de severidad, en 6 horas la paciente no me va a hacer daño, pues daño mayor. Los daños van a aparecer en días. Por eso es que los estudios dicen cada 3 días, cada 72 horas, 2 veces por semana.
Eso dice el promedio de los estudios, que en aparecer alguna alteración fetal o alguna alteración materna. Entonces, no es que yo lo tenga que hacer la paciente los exámenes a cada rato, ¿no? Obviamente, si yo le hago un examen y me sale algo alterado, pues ya no voy a esperar más, no voy a seguir sacándole más exámenes, simplemente tengo que tomar una decisión y ya. Pero si no, puedo seguir esperando, haciendo, como les digo, el promedio de espera, 2 veces por semana, 72 horas, solamente para algunos hospitales a nivel del Perú, en algunas guías de prácticas clínicas, como la de la maternidad o de Loaiza, hacen con cada 48 horas, pero según los estudios clínicos el promedio es cada 72 o 2 veces por semana. De acuerdo, doctora. Gracias. Ya. ¿Alguna pregunta, otra pregunta? Entonces, chicos, teniendo esto en cuenta, vamos a hacer solamente una pequeña simulación. A ver, espero que todos estén presentes, estén vivos. A ver, ¿todos están todavía atentos? ¿Ya para terminar la clase? Sí, doctora. Ya, Sí, listo. doctora. Muy bien. Entonces, empecemos, por ejemplo. Paciente mujer de 17 años. 32 es gesta 1 para 0, o sea, es primigesta. 32 semanas por ecografía precoz, derivada de su centro de salud porque esta paciente presenta una presión arterial de 140/100 y una tira reactiva de 2 cruces de proteínas. Niega cefalea, niega escotomas, niega tinnitus. No se olviden que cefalea, manifestación sistema nervioso central, escotomas y tinnitus, alteraciones visuales. En relación al manejo, señala la respuesta correcta. A. Se debe iniciar antihipertensivos de inmediato. Nifedipino es el fármaco de elección. B. Colocar vía endovenosa y pedir exámenes de perfil de preeclampsia. C. Culminar la gestación inmediatamente. D. Iniciar sulfato de magnesio a dosis de ataque de 4 gramos endovenosos en 20 minutos. E. El Doppler del arteria umbilical nos indicará el bienestar fetal. ¿Cuál es la respuesta? Ah, doctora. Otro. Ve, doctora. A ver. Colóquenlo en el chat. Así. Vayan colocando en el chat. Ya. Para saber la respuesta, primero vamos a comenzar. Paciente mujer de 17 años, primigesta. Primigesta, muy bien. 32 semanas por ecografía precoz, es decir, es un bebito pretérmino. Derivada de su centro de salud por presión arterial de 140/100. 140/100. Hagamos el primer diagnóstico de 140/100. ¿Qué diagnóstico es? De 140/100. Para comenzar, con la tira reactiva de 2 cruces es una preeclampsia. ¿Cuál es el apellido de esta preeclampsia? Si niega cefalea, niega escotomas y niega tinnitus. Sin criterios. Criterio de severidad. Exacto, sin criterio. No sé qué me arrojarán los exámenes de laboratorio. Entonces, culminar la gestación inmediatamente, todavía no. Solamente con estos síntomas, solamente con lo que acá arribita me menciona, es una preeclampsia sin criterio de severidad. Solo con la emisión que dice arriba. Entonces, respuesta D. ¿Debo iniciar sulfato de magnesio a dosis de ataque? No, doctora. No, porque es una preeclampsia sin criterio de severidad. Donde se inicia sulfato de magnesio es en preeclampsia con criterio de severidad o eclampsia o HELP. ¿El Doppler arteria umbilical nos indicará el bienestar fetal? En realidad, a estas alturas, pedirle Doppler o otro tipo de exámenes para el bebé no me va a hacer mayor o algún riesgo porque es una preeclampsia sin criterio de severidad. En cambio,
colocar vía endovenosa y pedir exámenes de preeclampsia sería mi respuesta, ¿no? Esa es mi respuesta. ¿Por qué? Porque como estoy ante una preeclampsia sin criterio de severidad, pero no sé cómo está la sangre materna, le pido exámenes. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, a esto yo le añado, ya, le pedí los exámenes de preeclampsia y le encontré plaquetas en 80.000, exámenes de TGO, TGP en 200 y hemoglobina en 7? ¿Cambia mi diagnóstico o no cambia? Sería con criterios de severidad ahí. Ajá, ahí ya cambia mi diagnóstico. Ya mi diagnóstico es con criterio de severidad porque aquí ya no me importa la presión arterial. No importa que sea 140/100. Importa que ya aparecieron daño de órgano blanco. Entonces eso ya se convierte con criterio de severidad. Por eso es importante que a pesar de que me venga una paciente así, con 140/100, con tira reactiva de de proteína, que yo ya hice mi diagnóstico, es preeclampsia, niega síntomas, ok, hasta el momento es una preeclampsia sin signo de severidad, pero le hago su perfil. Ahora, si en el perfil me sale todo negativo, ¿con qué diagnóstico me quedo? Con el diagnóstico de preeclampsia sin criterio de severidad, ¿no? Con ese diagnóstico me quedo finalmente, porque ya no hay, pues no apareció daño de órgano blanco, ni si es que mi perfil quedara en negativo, mejor dicho, que no obtenga nada. ¿Cuál es mi manejo para una preeclampsia sin criterio de severidad? ¿Es dar antihipertensivos? No, porque yo puedo enmascarar una preeclampsia, ya hablamos de eso. No hay necesidad de dar antihipertensivos si es una preeclampsia sin criterio de severidad. No. ¿Culminar la gestación inmediatamente? No. Debo garantizar que mi bebito gane peso, que no me venga un bebito prematuro que vaya a tener consecuencias para el bebé. Inicio sulfato de magnesio, no, porque es una preeclampsia sin criterio de severidad. Entonces, la respuesta es la B. Respecto a la fisiopatología de la preeclampsia, indique verdadero o falso. ¿Es consecuencia de una respuesta vascular anormal placentaria? ¿Hay aumento de la prostaciclina y disminución del tromboxano que genera vasoconstricción? ¿Existe la inhibición de la segunda oleada trofoblástica que se realiza entre las semanas 10 y 12 de la gestación? ¿Tiene un componente de influencia genética y multifactorial? ¿Existe una disminución de la resistencia vascular periférica ocasionando activación del sistema de coagulación? ¿Cuál es la respuesta ahí? Doctora, en la primera mencionó que había alguna alteración en la placenta, creo. A ver, acá dice, es consecuencia de una respuesta vascular anormal placentaria. Ya, si quieres, por ejemplo, le puedo cambiar a, si es que no se entiende un poco, es consecuencia de una respuesta de una mala migración. Bueno, lo que pasa es que es una respuesta vascular anormal, o sea, es la mala adaptación de las arterias espirales, por ejemplo, así decirlo. Es verdadero. Eso es verdad. En ese caso, esa cosa que acaba de mencionar sería verdadera, Ya, porque... es verdadera. Ajá, Ah, es exacto. verdadera. ¿Cuál es la respuesta? En verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguien sabe? ¿O lo resolvemos de uno en uno? Todo verdadero menos la última, doctora. Todo verdadero menos la última. O sea, no hay respuesta. Ya, a ver. ¿Es consecuencia de una respuesta vascular anormal placentaria? Es decir, sí, ¿no? La mala adaptación de los vasos maternos a la invasión trofoblástica es consecuencia de la preeclampsia, sí, eso es verdadero.
Hay un aumento de la prostaciclina y disminución del tromboxano que genera vasoconstricción. Ahí lean bien la pregunta. Hay un aumento de la prostaciclina y disminución del tromboxano. Para eso tienen que haber estado atentos a la clase. Y si no lo están, por favor, cuando lo vuelvan a repasar, lo vuelvan a leer. ¿Qué dice aquí? Aumento del tromboxano y disminución de la prostaciclina. Entonces, ¿aumenta la prostaciclina y disminuye el tromboxano? Falso, doctor. Falso. Existe una inhibición de la segunda oleada trofoblástica que se realiza entre la semana 10 y 16 de gestación. ¿Qué hablamos de la primera oleada? ¿En qué momento se realiza? La primera oleada se realiza Entre la 9ª y 12ª semana, doctora. ya. Hay una inhibición de la segunda oleada trofoblástica que se realiza entre la semana 10 y 16. Ya. Ay, caramba. Falso. La segunda oleada se realiza ¿en dónde? 16 a 22 semanas. ¿Existe una inhibición de la segunda oleada que se realiza entre las 10 y 16? Falso. ¿Tiene un componente multifactorial de influencia genética y multifactorial? Ya habíamos hablado de la fisiopatología de la placenta, que es multifactorial, tiene muchos factores, ¿no? Las causas hasta ahorita no se desconocen, perdón, la causa hasta ahorita no se conoce, se desconoce, tiene muchos factores, pero dentro del principal es de la invasión trofoblástica. Entonces, ¿tiene un componente de influencia genética y multifactorial? Sí, verdadero. ¿Existe una disminución de la resistencia vascular periférica ocasionando la activación del sistema de la coagulación vascular? ¿Hay disminución de la resistencia o aumento de la resistencia? Aumento de la resistencia. Aumento de la Aumento. Por lo tanto, esa también es falsa. Entonces sería verdadero, falso, falso, verdadero, falso. Entonces, vean las láminas nada más, chicos, cuando se hablan de fisiopatología. En las láminas encuentran ustedes las respuestas. A ver. Paciente gestante de 25 semanas, 25, obesa, mórbida. Acude a la emergencia por presión de 160/110. Refiere cefalea, tinnitus, epigastralgia. Hay edema en miembros de 2 cruces. Proteinuria en tira reactiva de 50 miligramos por decilitro. Con controles prenatales que nos indican que su presión a las 8 semanas y 12 semanas fue de 140/90. Indique usted ¿cuál es el diagnóstico? Preeclampsia con criterio de severidad, hipertensión arterial crónica, a descartar preeclampsia sobreagregada, eclampsia, hipertensión arterial crónica, hipertensión esencial. Si ustedes desean, la B puedes decir hipertensión arterial crónica, descartar preeclampsia sobreagregada con criterio de severidad. ¿Cuál es la respuesta? Preeclampsia con criterio de severidad. Hipertensión Puede ser crónica. una crónica sobreagregada. Claro. Si yo me detengo hasta proteinuria en 50 miligramos, mi respuesta sería la A, ¿cierto? Preeclampsia con criterio de severidad, porque tiene la presión, tiene cefalea, tiene tinnitus, pero me está dando un dato más adicional, que su presión a las 8 y 12 semanas fue de 140/90. ¿Qué quiere decir? Que la paciente es una hipertensa crónica.
Y sí, lo más probable es que tenga una preeclampsia sobreagregada con criterio de severidad. O sea, hay que leer toditito el enunciado, ¿ya? Todo el enunciado. Porque el enunciado, hasta la última parte, dice presión arterial a las 8 semanas y 12 semanas. Y en realidad es la B. En realidad no debería ser ni siquiera descartar, porque ya tenemos, sino que la proteinuria me ponen en tira reactiva. Igual ya hemos mencionado que la tira reactiva también ya hay con ello podemos hacer el diagnóstico de 2 cruces o por encima de 30 gramos por mililitro. Así que el hecho de descartarlo no deberíamos ya tener un descarte, deberíamos tener ya un diagnóstico. Pero siempre leer todo el enunciado, por favor. Si es que, si vamos a colocarlo acá, lo podemos colocar así. Doctora, una consulta. Sí, Cuando usted menciona de que la paciente estaba con, creo que mencionó en el caso clínico que tenía edema, está haciendo referencia de que posiblemente tenga un daño a órgano blanco, ¿verdad? ya. El edema en miembros inferiores no es un daño de órgano blanco en realidad. El edema cerebral sí lo es. El edema en miembros inferiores es simplemente una reacción de la extravasación de la volemia hacia el exterior. Por eso es que el aumenta los edemas en miembros inferiores. No es un signo de severidad, ¿ya? Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Los edema simplemente acá te está dando como un dato clínico, no te está diciendo que el edema indica la severidad. Lo que sí indica severidad es la cefalea, tinnitus y epigastralgia. Eso sí me indica severidad. Eso me indica una paciente que me está haciendo una preeclampsia severa, ¿no? Pero los edemas en miembros inferiores no. Es decir, si yo tuviese una paciente con 140/90, con edemas en miembros inferiores en 2 cruces y con una proteinuria de 30 miligramos por decilitro, es preeclampsia, pero es preeclampsia sin criterio de severidad. El edema no me da criterio de severidad. Aquí lo único que me da criterio de severidad es cefalea, tinnitus, epigastralgia y la presión. No olvidarme de la presión. La presión también me indica signo de severidad. Presión, preeclampsia, con signo de severidad es presión arterial por encima de 160, mayor o igual a 160/110, con presencia de proteinuria y con presencia de alguno de estos síntomas que están acá arribita, por ejemplo, cefalea, tinnitus, epigastralgia, alteración de órgano blanco, daño renal, trombocitopenia, entre otro tipo de síntomas de severidad que ya los he mencionado en mi lámina, ¿ya? No olvidar, el edema en medios inferiores, no, por favor, chicos. Aquí simplemente es un dato clínico que te da el caso, pero no es un criterio de severidad. Tampoco la proteinuria, por si acaso. Si me viene una proteinuria de 10 gramos en 24 horas, 10 gramos, 5 gramos, los gramos ya no me indican la severidad de la proteinuria. Los gramos no me indican severidad. Severidad me va a indicar la presión y o los síntomas de la paciente de daño de órgano blanco, ¿ya? El edema no es un daño de órgano blanco. La proteinuria, sí, es un daño de los glomérulos, pero su intensidad no me indica gravedad, en pocas palabras, ¿ya? Entonces aquí la respuesta es hipertensión arterial crónica. Crónica porque la paciente ya fue diagnosticada desde las 8 semanas y 12 semanas de gestación. No olvidar que cuando hacemos un diagnóstico antes de las 20 semanas, va a ser hipertensión arterial crónica. Y si esa paciente que tiene ese antecedente de haber tenido esas presiones, se me añade estos signos y síntomas, es sobreagregada. Hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada. ¿Se entendió un poco o sigue habiendo dudas? Sí se entendió, doctor. Ya. Entonces, no se olviden, si es que yo me hubiese detenido aquí, es decir, todo esto de acá no lo hubiese colocado, la respuesta sería la A, ¿no? Preeclampsia con criterio de severidad a secas. Pero añadí justamente acá la última emisión, que es presión de la presión que se encontró antes de sus 20 semanas. A ver. ¡Ah! Ya les di la respuesta.
No importa, vamos a seguir. Lo que pasa es que esto se quedó pegado a la tecla. A ver, quiero sacar esto de aquí y no. No se lee la parte de adelante. A ver, ¿alguien lo puede leer? No logro leerlo. Paciente gestante, ¿qué dice más? No se ve lo que está mostrando, doctora. A ver, espera. Mm. Mm. No sé por qué. Sigue sin verse, ¿no? Sí, doctora, estamos viendo las diapositivas de exposición a enfermedad hipertensiva de embarazo. A ver qué pasó. ¿Sigue sin verse? Ya sabe, doctora. ¿Sí? ¿Ya logran ver esto? Sí, Sí, doctora. doctora. Ya. Ya dice, paciente gestante de 36 semanas con feto único vivo con diagnóstico de síndrome de HELP. Diga usted el tratamiento a seguir. ¿Cuál es la respuesta? En realidad aquí deberían haber revisado técnicas de cesárea, que no sé si en realidad han hecho técnicas de cesárea o no, pero la cesárea segmentaria transversa es la que se hace a nivel de las espinas ciáticas. La incisión se hace así y la otra incisión se hace infraumbilical. Si desean así, escribirlo. ¿Sería la 2, doctora? Sí, ¿no? En realidad, para comenzar, ¿se debe terminar el embarazo con un síndrome de HELP? Sí, independientemente de las semanas de gestación, se debe terminar el embarazo. Así que si nos vamos a la emisión 3, sulfatera a la paciente, evaluación por UCI y seguimiento hasta esperar las 37 semanas, no. No. ¿Sulfatar a la paciente? Sí. ¿Evaluación por UCI? Sí. Al mismo tiempo que sulfateamos, ya debemos estar programándola a la paciente para cesárea. O sea, ya debemos entrar sí o sí. Pero esperar las 37 semanas, no. Maduración pulmonar y programar por una cesárea electiva, no. Estabilizar a la paciente, hospitalizar y monitorear materno estricto, no. En el diagnóstico de HELP hay que terminar el embarazo. ¿Pero qué tenemos en el diagnóstico de HELP? ¿Qué tenemos en el diagnóstico de HELP? Tenemos falla de hemólisis, falla hepática, falla de conteo bajo de plaquetas. Entonces, ¿qué me va a ocasionar? Que mencioné que había rotura hepática. Por lo tanto, yo estabilizo a mi paciente, termino mi cesárea y reviso mi superficie hepática. En una cesárea segmentaria no la puedo revisar porque la segmentaria está hecha a nivel de las espinas ciáticas. Entonces, la incisión tiene que ser infraumbilical porque esa incisión sí me va a permitir ver el hígado, ¿ya? Esta pregunta en realidad es pregunta para residencia, para residentado, sobre todo por las técnicas de cesárea, pero lo que sí hay que rescatar de esta pregunta es que una vez hecho el diagnóstico de HELP hay que terminar el embarazo. Así que debemos realizar una cesárea media infraumbilical y revisar la superficie hepática. En una paciente gestante de 32 semanas de síndrome de HELP,
¿Cuál es el tratamiento de elección? Terminar la gestación. La B. Terminar la gestación inmediatamente, ¿ya? Entonces, ya hemos dicho, en el HELP ya no podemos esperar, tenemos que terminar el embarazo. Muy bien, chicos, creo que ahorita se va a cerrar la sesión. Igual, ¿hay alguna pregunta más que deseen añadir de toda la clase? Si se cierra, ahorita vuelvo a entrar para despedirme, pero igual, ¿alguna otra pregunta? Todo ha quedado claro, doctora. Muchísimas gracias. Ya. Entonces, chicos, espero que las clases hayan sido de mucho provecho para ustedes. Igual, cualquier cosita, los que me conocen o si no, pueden compartir mi número si hay dudas, preguntas, algo que no les haya quedado